saber todo lo relacionado con la fuerza y las leyes de Newton. Pero para entrar al tema de las leyes de Newton tenemos que saber qué es la fuerza. En sí hay muchas definiciones acerca de lo que es la fuerza, pero en sí es la capacidad de hacer un trabajo, es decir, es un esfuerzo. O sea, yo al momento de estar presionando contra mis manos estoy haciendo un esfuerzo, es decir, estoy realizando un trabajo, una fuerza. Entonces, ya sabiendo qué es la fuerza, vamos a ver la primera ley de Newton, con rojito. La primera ley de Newton se divide en dos. La primera parte, que es la que nos dice que nada se moverá hasta que se le aplique una fuerza. Se le aplique una fuerza. Es decir, si yo a este plumón no lo muevo, se va a quedar quieto, es decir, se va a quedar estático. Más sin embargo, ese es el otro punto. Todo objeto se moverá hasta que se le ponga un obstáculo. Se le interponga la primera ley de Newton hace más referencia al primer punto de que nada se moverá hasta que se le aplique una fuerza. Que esta, más que nada, este segundo punto se aplica cuando es en el universo. O sea, cuando en la película de Gravedad, ahí la mujer tenía miedo de irse hacia el espacio, hacia nunca volver a encontrarse con nada ni nadie hasta que chocara con algo. Entonces, esto nada más es aplicable en el universo. Bueno, en el universo o en el vacío. Pero algo que también debemos de aplicar aquí, y es el otro punto que quería tomar, era de que en la primera ley de Newton hace muchísima referencia acerca de los marcos referenciales. Es decir, cuando uno se da cuenta de que se está moviendo algo o que no se está moviendo, o sea, que está estático. Esto es gracias a que se cuenta con tres cosas. Bueno, dos cosas. Nada más que en este es diferente a este. Si tenemos una velocidad igual a 0, que es en este, que nada se moverá, o sea, es velocidad 0, o que tenemos una velocidad constante, que es en este caso, que se va a mover hasta que se interponga, van a tener una aceleración igual a, lo tengo anotado, una aceleración igual a 0. Es decir, con base en la velocidad a la que se vaya, vamos a saber por dónde vamos a andar. O sea, si yo no me muevo, yo voy a ver todo igual. Voy a ver este pizarrón igual, desde el mismo punto, desde el mismo ángulo. Pero si yo me estoy moviendo, puedo ver que el mismo pizarrón se está haciendo chico. O sea, yo me estoy moviendo y veo que mi entorno está cambiando. Por eso son marcos referenciales. Porque en base a lo que estoy viendo y a mis movimientos, o sea, si me estoy moviendo yo, si no me estoy moviendo o si me estoy moviendo, puedo saber si hay si hay un movimiento, si se aplica la primera o segunda ley de Newton. Bueno, para la segunda ley de Newton, tenemos que hacer referencia al concepto de la masa.
¿Qué es la masa? Muchos de nosotros nos confundimos acerca de lo que es la masa y el peso. Bueno, la masa como punto esencial, la masa es igual a toda la cantidad de materia que contiene. Es materia de un objeto. Es decir, todo lo que nosotros pesamos en kilos, en gramos, en miligramos, todo eso es con base en la masa. La diferencia entre la masa y el peso es que el peso es la cantidad de materia pero por la gravedad. Esa es la gran diferencia entre la masa y el peso. El peso está basado en todo lo relacionado con la fuerza de gravedad, que ahorita lo vamos a ver. Pero bueno, este fue un punto para poder entrar a la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton nos dice que... ¿Nos dice qué? Ah, sí. Que todo depende del objeto. Todo depende del que empuja y del que es empujado. Es decir, en pocas palabras, la fuerza que se le va a aplicar para mover al objeto, o sea, para mover este plumón, necesita una fuerza. ¿Pero qué necesita esa fuerza? Esa fuerza va a ser igual a la masa del objeto por la aceleración. Es decir, con tanta inicio le aplico. Por eso es, la segunda ley dice, todo depende del que empuja y del que es empujado. Si yo no le aplico la suficiente fuerza a este plumón, nunca se va a mover. Pero también, si este plumón tiene una masa que sobrepasa mi fuerza que le voy a aplicar, entonces jamás lo voy a poder mover porque no tenga la suficiente fuerza para mover tal masa. Por eso todo depende del que empuja y del que se empuja. Del que es empujado, perdón. Esa es la segunda ley de Newton. No es tan complicada como la primera, pero esta en todo, totalmente en todo está esta fórmula. Por eso hay que recordarlo por siempre en la fórmula. Y bueno, la tercera ley de Newton, y no menos importante, nos dice que siempre se me olvida. Ya me acuerdo. La tercera ley de Newton nos dice que toda acción conlleva una reacción. Toda acción conlleva a una reacción, pero de forma contraria. Es decir, yo por ejemplo, vemos el momento del plumón. Yo si lo muevo para acá, este se va a mover, pero hacia el otro lado, es donde yo lo empujo. Por eso toda acción conlleva una reacción, pero en sentido contrario. Es más sencilla que las otras dos, pero no menos importante. Y esta siempre aplica en relativamente todo. Bueno, el siguiente tema. Pero nos faltó ver la fuerza de gravedad. Bueno, para ver todo esto, hay dos conceptos muy importantes que también vamos a tomar en cuenta.
Uno es la fuerza de gravedad y la fuerza de fricción. Estos dos conceptos son muy importantes debido a que tienen distintos factores que tienen que ver en todo en sí. La fuerza de gravedad, como ya dijimos, ya lo mencioné antes, la fuerza de gravedad incluye la gravedad, pero ¿en qué sentido? La gravedad es la fuerza con la que el centro de la Tierra nos lleva hacia él. Entonces, aquí está el centro de la Tierra. Y aquí estamos nosotros. La gravedad es la fuerza con la que nos lleva el centro de la Tierra hacia su interior. Es decir, por eso todo cae, porque todo va hacia el centro de la Tierra. Hay distintas cosas que no nos dejan ir hacia abajo, por ejemplo, nuestra misma masa, porque una persona gorda, de alguna u otra manera, se siente más pesada, no quiere estar en el piso, siempre quiere estar sentada, porque el estar parado es muchísima gravedad que se le aplica. Bueno, es la misma gravedad, pero no es el mismo peso, porque recordemos que el peso es igual a la masa por la gravedad. Entonces, si nosotros pesamos mucho y eso lo multiplicamos por la gravedad, casi se cae, si eso lo multiplicamos por la gravedad, entonces el peso va a ser muchísimo y va a hacer que nos vayamos más hacia el centro de la Tierra. Entonces por eso una persona gorda siempre quiere estar sentada, porque sus piernas no aguantan tal magnitud de peso. Pero bueno, las personas gordas no entran en este caso. Entonces, bueno, la fuerza de fricción. La fuerza de fricción entra mucho en la segunda ley de Newton, porque al momento de que nosotros estamos aplicando una fuerza para mover el plumón, por ejemplo, no solamente está aplicada nuestra fuerza, sino también otras fuerzas, como por ejemplo la fuerza de fricción. Si no tuviera una fricción suficiente, este plumón se seguiría y se seguiría y se seguiría hasta que se tapara con algo. ¿Pueden ver? O sea, nada más lo empujé poquito y ahí se quedó. Es decir, la superficie, dependiendo también de la superficie en donde se encuentra el objeto, dependiendo de la superficie va a ser que nuestra fricción sea mayor o menor. En este caso el movimiento fue menor porque lo empujé poquito, pero hay algunos casos en que la fricción se omite. Tal es el caso en el hielo. En el hielo casi no hay fricción, casi no hay, por lo mismo que es una superficie tan lisa, sin imperfecciones ni nada, que podemos ver que... Bueno, ahora vamos a aplicar las fuerzas, las leyes de Newton en un problema ya más tangible, digámoslo así. Este problema nada más es el diagrama y las cantidades que tiene cada masa. En este diagrama podemos ver que nos piden aceleración, la tensión, la tensión 1 y la tensión 2. Primero que nada debemos de ver las tensiones. Vamos a decir que esta será la tensión 1. La vamos a ver como tensión 1 y esta va a ser la tensión 2. Toda esta. Y ahora vamos a hacer nuestros diagramas de cuerpo libre. Vamos a hacerlo chiquito para que todo quepa aquí.
y no se pierdan de nada. Bueno, primero que nada vamos a hacer el de M1, y yo creo que es el más sencillo de todos, M1. En M1, ¿qué se está aplicando? Se está aplicando la tensión hacia acá. Entonces aquí vamos a tener la tensión. Al mismo tiempo que se está aplicando la tensión, se está aplicando un movimiento. Es decir, al mismo tiempo que se está moviendo, se está aplicando una aceleración. Entonces vamos a poner que la aceleración va hacia acá. Ahora bien, ya no hay nada más en X. Lo que nos falta es todo lo que está aplicado en Y. Es decir, la fuerza normal que siempre va hacia arriba y el peso que siempre va hacia abajo. Ahora, vamos a aplicar la segunda ley de Newton, que dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. En este caso vamos a tener en X y en Y. Entonces vamos a tener que en X, las fuerzas en X, ¿qué van a hacer? La tensión nada más. Entonces la tensión 2 es igual a la masa 1 por la aceleración. Y las fuerzas en Y van a ser igual a la masa por la aceleración. En este caso se están cancelando sí mismas porque esta va hacia arriba y esta va hacia abajo. Entonces podemos decir que la fuerza normal es igual a M1G. Y ya tenemos nuestras dos primeras ecuaciones. Bueno, ahora vamos con la masa 2. La masa 2 creo que es una de las más complicadas porque tenemos aquí la tensión 1 y la tensión 2 aplicadas en el mismo. Pero no es tan difícil que digamos. Tenemos la masa 2. Como dije, tenemos la tensión 1 por un lado y la tensión 2 por el otro. Es decir, aquí tenemos la tensión 1, pero también la tensión 2 va hacia este lado. Entonces, van hacia el mismo lado. Y al mismo tiempo que se está aplicando la tensión, podemos decir que el movimiento va hacia la aceleración. Entonces, tenemos aquí la aceleración. Y lo mismo que aquí. Tenemos nuestra fuerza normal y nuestro peso, M2G. Entonces, otra vez aplicando leyes de Newton, nos queda que aquí va a ser igual la tensión 1 más la tensión 2 va a ser igual a la masa por la aceleración. Y por el otro lado, en Y, vamos a tener exactamente lo mismo. La fuerza normal va a ser igual a M2G. No estuvo tan mal. Ahora bien, vamos con M3. Vamos a hacerlo más acá. Este no pinta. Bueno, sí pinta. M3. En M3, ¿qué es lo que sucede? Tenemos nuestra tensión que está yendo hacia arriba, pero tenemos nuestro peso que va hacia abajo. M3G. Ahora bien, ¿hacia dónde va el movimiento? Hacia abajo. Es decir, que vamos a tener nuestra aceleración hacia acá. Entonces, y ya no tenemos nada en X porque no se está moviendo en X. Entonces vamos a tener que la fuerza en Y es igual a la masa por la aceleración. Tenemos que M3G y tenemos a T1. Es decir, M3G va en dirección hacia la aceleración. Entonces este va a ser positivo. Y T1 va a ser negativo. Porque va en contra de la aceleración. Y esto va a ser igual a la masa 3 por la aceleración. Y eso sería todo.
Ahora solo es cuestión de cambiar los numeritos. Solo es eso. Entonces nos quedaría que me equivoco. Como se dieron cuenta, que eso espero, cometí un error muy grave. El problema aquí, que fue aquí en este diagrama de la masa 2, cometí el gravísimo error de pensar que las tensiones 1 y 2 iban hacia la misma dirección, que fue erróneamente, porque la masa 1, como pueden ver, pesa 5 kilos y la masa 2 pesa 3. Es decir, se va a aplicar una tensión al momento de que se esté jalando la masa 2 en la masa 3, porque también la masa 3 pesa más que la masa 2. Es decir, la masa 2 va a tener ligeras tensiones de un lado, tanto del otro. Entonces, como vieron mis movimientos, va a tener la tensión 1 de un lado, hacia acá, y va a tener la tensión 2 de este lado. Ay, T. ¿Qué quiere decir esto? Como la tensión 1 va en dirección a la aceleración, entonces la tensión 1 se va a mantener igual. Sin embargo, la tensión 2 va hacia el lado contrario, dando como resultado T1 menos T2 es igual a masa por aceleración. Ahora sí ya podemos seguir. Qué bueno que me di cuenta. Bueno, para resolver esto ya está. Solo es cosa de cambiar numeritos y resolver ecuaciones. Vamos a comenzar por la más sencilla, que es T2. Tenemos que T2 es igual a masa por aceleración. La masa 1 pesa 5 y la aceleración, obviamente no la sabemos porque nos están preguntando, entonces tenemos que la T2 es igual a 5A. Ahora bien, si nos vamos de este lado, tenemos que T1 menos T2, vamos a cambiarlo de una vez, menos 5A es igual a la masa 2 por la aceleración, que es 3. Entonces tenemos que T1 es igual a 8A. 5 más 3 es 8. Ahora bien, ya nada más sustituimos aquí. La masa 3 son 6 por 9.81. Vamos a sacar formulita. ¿Qué era? 6 por 9.81. 58.86. Menos T1, que es 8A, es igual a M3 menos 6A. Entonces tenemos que 58.86 va a ser igual a 14A, dando como resultado A sobre 14, 4.20. Y aquí tenemos nuestra aceleración. Y nada más por último, ya nada más sustituimos en cada uno. Tenemos que entonces que la tensión 1 va a ser igual a 8, 16, 24. Mejor utilizamos calculadora. 4.20 por 8, 33.6 newtons, por supuesto. Estamos hablando de Newton. Y tenemos que la tensión 2 va a ser igual a 4.20 por 5, 21 newtons. Y así damos por finalizado a nuestro queridísimo Newton. ¡Hola de nuevo! Bueno, ya vimos el tema de fuerza, pero nada más en leyes de Newton. Ahora lo vamos a ver en cuestión de movimiento circular. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver el movimiento circular con la fuerza? Ahorita vamos a verlo. En sí vamos a ver primero, está rayadito aquí, lo que es movimiento circular. Por ejemplo, vamos a tener aquí un palito con una cuerda aquí, que tiene aquí una pelota.
y esta pelota va a dar vueltas y vueltas y vueltas. Esto es lo que se le llama movimiento circular. Cuando un objeto da vueltas y vueltas y vueltas. Como una montaña rusa o un... ¿cómo se llama? Sí, como una montaña rusa. No, si es montaña rusa. Sí, creo que sí. Sí, una montaña rusa. Bueno, el punto es de que el movimiento circular no solamente se caracteriza por ser circular y no lineal como en otras ocasiones, sino porque tiene varias cuestiones. Una de ellas es esto que vemos aquí. Esto es el radio. El radio en el movimiento circular siempre va a ser constante. Siempre va a ser constante. Nunca va a cambiar porque la distancia del objeto hacia el centro del movimiento circular. Otra de las cuestiones que tiene es de que, como podemos ver, aquí vamos a ponerle las coordenadas 0,0. Por ejemplo, en este punto va a tener otras coordenadas. Vamos a poner que va a ser 0,5 o algo así. La estoy inventando, es pura divulgación. Y aquí vamos a tener 1,7. Es decir, todas estas coordenadas siempre van a ser constantes. Siempre van a ir cambiando continuamente. Y a estas coordenadas se les van a llamar coordenadas polares. Y ya sabemos que cambian continuamente. Cambian dependiendo de la posición del objeto. Cambian continuamente. Primer punto, segundo punto. Bueno, el tercer punto, que aquí lo tengo anotado. El tercer punto podemos decir que es el periodo. ¿Qué es el periodo? El periodo es el tiempo en que se tarda esta bolita en dar una vuelta. Eso no lo calculamos en movimiento lineal. El tiempo en dar una vuelta. Esto es el periodo. Cuando aquí empieza en 0 segundos. Pero de repente llega a los 10. Este es el periodo, el tiempo en dar una vuelta. Luego sigue la velocidad angular. La velocidad angular, ¿qué es? Es ahí sí algo similar a la velocidad lineal. Nada más que aquí es la velocidad con la que recorre el círculo. Velocidad angular. Es la velocidad con la que da las vueltas la pelotita. Luego, el otro punto, es que no me lo sé todos. Una de las cosas más importantes aquí y que no se tiene en movimiento lineal, que es la aceleración centrípeta. Aceleración centrípeta. Bien fea mi letra. La aceleración centrípeta es la aceleración durante todo el movimiento. Pero Jimena, ¿no sería una aceleración nada más? Porque siempre se está moviendo. Sí y no. En este punto podemos decir que tiene la aceleración 1. Pero en este punto podemos decir que tiene la aceleración 2. En este punto una aceleración 3. Es decir, todas estas aceleraciones van a ser la aceleración centrípeta, porque es la aceleración durante el movimiento. Va a cambiar, pero en diferentes puntos, en diferentes coordenadas. Pero bueno, y sigamos. Después de todo esto, podemos ver el movimiento circular es algo similar al movimiento lineal.
¿Pero qué tiene que ver todo esto con la fuerza? Bueno, al ver lo de centrípeto, que es todo lo que pasa durante el movimiento, en este caso la aceleración, podemos ver que esta pelotita, si ustedes lo piensan, no se va a mover nada más porque sí. Porque si lo ven, si esto sería en forma real, digámoslo así, vamos a tenerla así. Y no se va a mover nunca. Nunca se va a mover. A menos de que se le aplique una fuerza. Y eso es la primera ley de Newton. Entonces, en este caso, sería la fuerza centrípeta, que es la fuerza necesaria para mover el objeto. Oye, Jimena, pero es que la fuerza aquí no es lo mismo que la fuerza en otras cosas. ¿Por qué se llama centrípeta? Solo por la simple razón de que es en un círculo. Que esa fuerza, al igual que la aceleración, va a estar cambiando dependiendo de los puntos en los que se encuentre. Nada más es eso. Bueno, gracias, bye bye.